Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo programa y primer programa de la segunda temporada de Mujeres Trascendiendo. Les saluda Abigail Samayoa y gracias por sintonizarnos en las redes sociales de Colectivo Alejandría y por medio de la Radio de Todas en www.radiodetodas.org.sb. Así que un gusto verte nuevamente, Cindy, en nuestra nueva temporada. Todos, a todas y a todos, bienvenidos. Gracias, Avi, por esa presentación. Y también gracias a usted porque nos está viendo y pues nos acompaña en esa nueva temporada. Y de verdad que bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hoy estamos acompañadas de dos personas que son defensores del medio ambiente precisamente, y es el tema que vamos a abordar. Y dejo a Avi para que las presente. Dale. Sí, bueno, ahorita nos acompañan porque el tema que traemos es bastante, ahorita, ¿verdad? Está así como que causando revuelo y con mucha razón, Cindy. Así que tenemos acá a Amalia López que nos acompaña. Bienvenida, gracias por estar acá. Bienvenidos a todos la red de audiencia. Mi nombre es Amalia López, soy activista ambientalista, soy ecofeminista además. Y este tema justamente del que venimos a hablar es un tema que ya trae un par de décadas de marcar el territorio y de marcar las vidas de la gente que justamente hace defensa territorial. Y sí, y también tenemos acá a Héctor, ¿verdad? Oscar, perdón, se me acaba de olvidar. Él también es ambientalista y es defensor. No sé si nos puede hablar un poco de cómo es su trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Perdón, hay un pequeño error técnico. Vamos a tener problemas técnicos. Completamente en vivo, sí. Estamos en vivo. Gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Mi nombre es Oscar Morales, soy representante de FESPAD y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Justamente estamos nuevamente levantando ahora niveles de resistencia y de lucha, ya que se ha derogado pues la ley de prohibición de minería metálica y que hay procesos de criminalización en contra de defensoras, defensores de derechos ambientales, así que estamos respaldando y apoyando. Gracias, Oscar. Si quieren, empezamos el tema y vamos a empezar a hablar. Quizás para usted, amigo, amiga, amigue que nos está viendo, tenemos mucha información últimamente de la minería, que hay personas que están saliendo a las calles a luchar, pero en realidad vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la minería? No sé quién quisiera iniciar, si Amalia o Oscar. Amalia. Hay que hablar de que esto es una actividad extractivista, que los minerales, a todos nos enseñaron en la escuela que hay bienes naturales renovables y no renovables, que en la escuela nos dicen recursos. Nosotros ambientalistas preferimos llamarle bienes porque al denominarles recursos estamos tratando de decir que es algo que está ahí a disposición de quien sea para lucrarse, y no es así. Los bienes naturales tienen otro carácter y es de carácter común. Entonces estos bienes naturales no renovables, que son los minerales, porque hay que estar consciente de eso, igual que el agua, aunque el agua sí se puede regenerar, los minerales son bienes naturales no renovables. Una vez extraídos del suelo o del subsuelo, no van a volver a nacer. Y eso es también una de las características de esta industria extractiva, que se llevan los minerales, el suelo queda dañado y no puede ni siquiera volverse a cultivar sobre eso. Además, durante la extracción de estos bienes naturales no renovables, se producen efectos nocivos para la salud de las personas y el desplazamiento de la población, porque hay dos maneras de hacer minería: la minería subterránea y la minería a cielo abierto. La minería subterránea, por ejemplo, se practica en Costa Rica. Esto requiere de perforar túneles. Creo que alguien que haya visto una película hollywoodense de qué fue lo que pasó en California al principio del siglo XIX podrá comprender de qué estamos hablando. No es que se encuentren las pepitas de oro en los ríos o en el suelo así al azar, o que se te peguen las suelas en el piso por el calor y que ahí te va a quedar oro, sino que hay que trabajarlo, hay que ir bajo el suelo y justamente
separar de la roca el mineral. Recordemos que el oro, en este caso, que es uno de los minerales más buscados, es también un mineral escaso en la tierra, por eso su valor. Y, por supuesto, tiene características bastante particulares que son utilizadas actualmente en las tecnologías que tenemos. Antes, si el oro era una parte de dar valor a la moneda, por ejemplo, o de resguardar el valor de la moneda de las naciones, ahora es una materia prima que sirve para las tecnologías. Pero junto con el oro se extraen otros minerales que pueden tener un carácter nocivo para la salud de los ecosistemas y de las personas. Y la otra forma de minería, la que se daría en El Salvador, es la minería a cielo abierto, que como hemos visto en fotografías de Chile, de Perú y otras latitudes de América, esa minería a cielo abierto requiere grandes extensiones de territorio y de perforar huecos grandísimos del tamaño de 4 canchas de fútbol para sacar o para extraer minerales. Y pues también eso dependerá de cuánta concentración de oro hay en el subsuelo del lugar en donde se quiere extraer este oro. El proceso de extracción de este oro, cuando se hace con minería a cielo abierto, es la lixiviación de la roca, es decir, van a cortar el suelo, van a abrir hoyos, van a sacar las piedras, a triturarlas y luego a precipitarlas en grandes pozos de agua con químicos como el cianuro, que aunque pues la industria minera dice que el cianuro se puede descomponer y todo esto, siempre que se trate adecuadamente, también es cierto que ha ocasionado grandes tragedias en Brasil, por ejemplo. Y siendo este un país sísmico, uno de los grandes temores justamente es eso, que la responsabilidad de las empresas no sea determinada y que sea el Estado, es decir, las personas a través de los impuestos quienes tengan que remediar las probables tragedias que se ocasionen por la lixiviación o por las, se llaman colas, ¿verdad? Estos pozos en donde queda el agua que no se puede reutilizar porque está contaminada. Bueno, ya nos explicó un poco, ¿verdad?, acerca de del impacto negativo, ¿verdad? Entonces, no sé si Oscar también nos pudiera abordar un poco también de ese impacto, ¿verdad? Porque no solamente se va a quedar en la zona, o sea, todo el daño de la minería metálica, sino que sabemos de que toda esa contaminación se va a ir a los ríos. O sea, y los ríos, o sea, no se quedan en el lugar, ¿verdad? No son estáticos, sino que van a comunidades, y hay comunidades que dependen completamente del agua que obtienen de estos ríos. Entonces, no sé si nos pudiera abordar también un poco sobre el impacto negativo que va a tener, bueno, que tendría. Correcto. Como lo explicaba Amalia, justamente este es un proceso de extraer pues lo que son minerales del suelo, del estado, pero que además se convierte en un saqueo. Es decir, se le está quitando lo que son los bienes naturales a nuestros pueblos, a nuestra madre tierra, y se están utilizando para actividades económicas que lo que generan son acumulación de capital para ciertos sectores y no para beneficio de todos, ¿verdad? Sino que únicamente para que ciertos grupos dedicados a la industria extractiva pues generen mayor acumulación, y efectivamente se utilizan pues químicos que son muy dañinos para las personas, para la naturaleza, y a través de estos procesos que ya lo explicaba Amalia, que los procesos de lixiviación, se están utilizando pues estos tipos de químicos, que es justamente para sacar el oro que hay acá en El Salvador. Sus efectos han sido, son y serán nocivos para nuestro país, no solo por sus características ambientales, ¿verdad?, por sus características geográficas. Nuestro país es un país pequeñito, ya apenas no pasamos de 20,000 kilómetros cuadrados y vivimos todos y todes apuñaditos porque hay más de 6 millones de habitantes acá. Y bueno, contamos hasta más de 200,000 por kilómetros cuadrados, ¿verdad? Por cada kilómetros cuadrados. Y lo que resulta de todo eso es justamente que sus efectos son más dañinos para un país como el nuestro. Entonces, digamos que hay como algunas características, ¿no? Primero, que se trata justamente de un saqueo, esta actividad extractiva, que además fomenta la corrupción, porque no solo es en beneficio de las empresas transnacionales que se dedican a la actividad extractiva, sino además de los gobiernos cómplices, ¿verdad? Sí.
Y luego pues tenemos el daño socioambiental que puede causar esto a través de estos químicos. Decir que la industria minera en El Salvador pues data desde el siglo XIX. Sus primeras expresiones fueron justamente ya por Metapán. Luego teníamos la mina de San Sebastián allá en La Unión, que data de 1904 y cuyos efectos todavía se están viendo, sus procesos de contaminación y del agua. Y todo lo que se ha marcado en la zona minera, que lo ha marcado esta intencionalidad que se tiene ahora de generar esta extracción del oro, pues es toda una zona donde dañaría pues la cuenca del río Lempa, ¿verdad? Que es prácticamente donde subsistimos todos. Y el río principal que tiene nuestro país, ¿verdad? ¿Cuáles serían, ustedes ya lo mencionaron algunos, pero cuáles serían los efectos negativos que tendría la minería en nuestro país? Bueno, quizá voy a tratar de desmontar un poco el discurso, estos mitos que se han generado en torno a la minería, ¿no? En primer lugar, nos dicen, mire, hay nuevas tecnologías que protegen el medio ambiente para hacer minería. Perdón, la mal llamada minería verde. Ayer estuvimos en un coloquio con una compatriota que trabaja en Perú, justamente haciendo investigación sobre minería artesanal en la Amazonía. Y nos decía, mire, puede haber, o sea, minería verde, minería sostenible, no hay en ningún punto del planeta, pero puede haber un manejo responsable de la actividad minera. Sin embargo, este manejo responsable requiere de transparencia, de hacer discusión, de llegar a acuerdos, de tomar acuerdos de nación con todos los sectores, incluyendo principalmente a las poblaciones que serán afectadas por el trabajo directo de la actividad minera. Entonces, si eso no existe, no podemos hablar en ningún momento de una actividad minera responsable. Por otra parte, es la población quien tiene que estar alerta y tiene que estar haciendo contraloría constante del trabajo de esas empresas que están, en todo caso, extrayendo los bienes naturales del territorio, ¿no? Si no es la población, si no es alguien independiente quien hace la contraloría, sino que las mismas empresas van a hacer su control, pues entonces eso no tiene garantía de ser un proceso responsable. Entonces, con todo esto y sabiendo el contexto actual en donde no hay acceso a la información de ningún tipo y sobre todo ambiental, no hay tampoco estrategia de nación, no hay acuerdos porque en definitiva que una persona te diga que esto va porque va, no es un acuerdo de nación. Entonces, en ese sentido, no podemos ni siquiera especular a que una actividad cualquiera sea esta, sea responsable y mucho menos la minería. Sí. Entonces, en este sentido hay que decir esto, no hay procesos, no han demostrado científicamente tampoco que haya procesos novedosos que permitan decir que una actividad minera no va a causar contaminación. Y eso, pues, el discurso podrá decir mil cosas, pero no hay un documento, no hay un estudio técnico que se haya presentado, un documento científico que nos hayan dicho, mire, aquí dice que no va a haber en tal caso contaminación, sino que el mismo Estado, a través de algunas solicitudes de acceso a la información que hiciera la prensa, el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho no hay información al respecto. Entonces no es cierto que haya nuevos métodos que ellos han descubierto o que alguien se los haya venido a enseñar para hacer minería que proteja al medio ambiente. Sí. Luego también nos han dicho, mire, lo que pasa es que en El Salvador necesitamos un boom económico. El milagro, el despegue económico de la nación, y eso se va a lograr con chiviarnos las pensiones a través del Bitcoin. Bueno, no se logró con eso. El FMI le dice al presidente, mire, o quitas a su moneda de curso legal, por no usar otra expresión, y se deja de cosas, ¿verdad? O no le presto. Usted está en el problema de que no tiene liquidez. Entonces, si quiere que yo le preste y lo saque del problema, que tampoco un préstamo es sacarte del problema. Exacto, es deuda al final. Es correcto, y se paga con los impuestos de los ciudadanos. Exacto. Y al final, pues, esa es la condición. Quite esa tontera que se inventó usted para que yo le pueda prestar, para que quede enhuevado conmigo, literalmente, ¿verdad? Entonces, sí. Pero entonces, si eso ya falló,
ahora busquemos otra manera de generar dinero. ¿Y cuál es esa otra manera de generar dinero? Mira, quizá esto que prohibieron en lo que nosotros estuvimos de acuerdo, porque hay que decir que ahí están los videos, ahí están los twitters, ahí están todas las publicaciones que estos mismos que ahora promueven la minería celebraron que se prohibiera la minería en 2017. Sí. Y que también hay que decir que hay una procuradora para la defensa de derechos humanos que en este momento no se ha pronunciado, que hasta premió a aquella asamblea que aprobó la ley de prohibición de minería metálica. Entonces, estas situaciones son las que nos ponen en qué pensar y mire, no es cierto. Está demostrado, no es cierto que este es el milagro económico para el despegue de El Salvador y tampoco es cierto que eso vaya a producir grandes cantidades de empleo, porque se ha demostrado que en El Salvador no hay mano de obra calificada, tecnificada para trabajar en eso. Y el trabajo que le quedaría a los salvadoreños y salvadoreñas es recoger los desechos. Recoger los desechos implica contaminarte y no es tampoco... Enfermarte. Correcto. Y no es tampoco un negocio tecnificar a la gente antes, porque ellos lo que quieren es extraer el mineral, no quieren hacer que despegue El Salvador. Sí. Esta es la intención de las empresas que vienen a minar. Entonces, estas cosas hay que desmontarlas, hay que decir que son parte del discurso, pero que son una mentira. Y tampoco es cierto que los no sé cuántas millones de onzas de oro que se supone que están en El Salvador van a quedar acá, o que a cada salvadoreño le van a dar un pedacito. Bueno, ni siquiera una onza de oro te va a llegar a las manos, porque al final los ingresos que se generen, así como está diseñada la ley que aprobaron express como regalo de Navidad para los salvadoreños y salvadoreñas, al final el Estado no percibe ni siquiera el 2% de los ingresos generados por parte de la minería. Se queda con la responsabilidad, se queda también con los daños que se le ocasiona a las personas y a los ecosistemas, es decir, al territorio, pero no obtiene ganancias en cuanto a la venta de estos minerales extraídos, sino que eso se lo deja a las empresas. Y bueno, Oscar, ya no los mencionaba Amalia. En el 2017, ¿qué fue lo que pasó en el 2017? ¿Por qué en aquel momento no aprobaron la ley y ahora sí la aprobaron? ¿Qué es lo que ha cambiado? Más o menos. Y por su experiencia quiero que nos cuente y que le cuente a la audiencia por qué antes no y ahora sí, para que más o menos vayamos entendiendo. Claro. Esta actividad económica responde a un grupo políticamente gobernante en el Estado y a sus intereses, ¿verdad? Justamente como decía Amalia, no es ningún milagro económico. El milagro económico del grupo empresarial que se va a dedicar justamente a la extracción de minerales, y específicamente el oro, y han incurrido incluso, o quieren incursionar, en el tema del torio, para el tema de la energía nuclear, que también hay un proceso de investigación que se está realizando porque puede generar también graves afectaciones, lo que es que lo llevan incluso más avanzado, ¿no? El tema del torio. Pero en el 2017 había todo un contexto, creo, distinto al que tenemos ahora, ¿no? En alguna medida había cierta contraloría social, sí. Pero además había contraloría entre poderes, ¿eh? En este contexto todo ha sido copado por el grupo políticamente gobernante, ¿verdad? En aquel entonces, pues incluso hubo una gran incidencia de las comunidades, una gran articulación de las organizaciones sociales, incluso las iglesias se involucraron. El mismo ex arzobispo Sáenz Lacalle, recuerdo que él decía que él era químico, pues, y que él conocía sobre los procesos de contaminación y de afectación que trae la minería. Luego lo retoma Escobar Alas, ¿ya? La Mesa Nacional frente a la Minería, otros espacios que también incidieron en esto, ¿no? Y además, y pesó mucho la opinión de la población, ¿verdad? Las comunidades incluso, pues hubieron 4 personas asesinadas de la comunidad Santa Marta en Cabañas, que pues son mártires de esta lucha, ¿no? Sí. De esta lucha contra la minería. Entonces, ese era otro contexto, digamos. Lo que creería yo no ha cambiado es la conciencia de la gente y su posición frente a la minería. Ya recientemente una encuesta que publicó la UCA justamente decía que la gran mayoría de personas están en contra de la minería, poco más del 63%,
62.5%. Sí. Estaba en contra de la minería metálica y generaba afectaciones, consideraba que podría generar afectaciones esta práctica extractiva. Eso no ha cambiado, la gente sigue estando en contra de la minería. ¿Qué se ha cambiado hoy? Pues que hay un grupo que ha cooptado todos los espacios, que ha violentado todas las leyes y que pues responde a sus propios intereses, ¿no? En el 2017 creemos nosotros que las grandes agrupaciones de la oligarquía no estaban tan interesados en este rubro económico. Eran más las empresas transnacionales. Pero como ya nos explicaba también Amalia, ¿no? Se le está acabando los chorritos, las fuentes de donde puede ir generando algún nivel de liquidez este gobierno y está incursionando en otras actividades. Y justamente responde a eso, ¿no? Activar nuevamente la minería. Decirte que esto se ha venido preparando. Incluso cuando se aprueba la ley de la creación de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, de la Dirección General de Hidrocarburos y Minas, en esta ley se consigna que se le da la facultad a esta dirección para que pueda aprobar procesos de exploración e incluso que pueda aprobar procesos de extracción, de licencias de extracción. Y al final dice la ley, esta ley, todas las otras disposiciones legales prevalecerán en cuanto no contradigan a lo que se consigna en esta ley. Es decir, había hasta una derogación de facto. Y ahora se materializa pues con la aprobación de la ley de minería metálica que explícitamente deroga la ley de prohibición de minería metálica. Con esto violentando pues lo que decíamos, el derecho a la vida en primer lugar, el artículo 117 de la Constitución de la República que nos habla de un ambiente sano, que es un derecho de tercera generación de los derechos humanos, ya que hay convenios internacionales firmados por el Estado y que con la aprobación de esta ley de minería metálica pues están violentando estos tratados. Justamente también tratados que protegen el bien natural que va a ser más afectado, que es el agua, ¿verdad? Justamente. Ok, Abby. Bien lo mencionaba o sea, esto no es un tema de ahorita. O sea, esto es un tema que ha venido y ha sido una lucha desde hace bastantes años. Entonces, porque mayormente ahorita el Ejecutivo lo está tomando como que las críticas vienen solamente de la oposición y lo que no quieren es dejarlo trabajar, ¿verdad? Porque quieren opacarlo, quieren hacerlo quedar mal. Pero, o sea, si vemos y si revisamos un poco la historia de todo lo que ha sido la minería metálica acá en el país, pues estamos viendo que no importa. O sea, no era la razón de qué partido estaba en el gobierno, sino que realmente las comunidades han luchado porque obviamente, ¿verdad? Todo el impacto negativo que trae para el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces, no sé si pudiéramos ahondar un poquito más en ese trabajo, porque las primeras personas en movilizarse y en pronunciarse son las comunidades que tienen como el impacto directo, o sea, de toda esta contaminación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el papel o rol o qué acciones han tomado estas comunidades para también, ¿verdad? Como que tomar lección de qué se hizo en ese momento y qué podemos hacer también ahora, ¿verdad? Para evitar, o sea, toda esta catástrofe ambiental. Sí, y creo que una cosa muy importante que hay que resaltar es que debemos de alzar la voz. Creo que como salvadoreñas, debemos de alzar la voz y no quedarnos callados. Y si sabemos que algo nos va a afectar, y no solo nos va a afectar a nosotros, sino que también nos va a afectar a los que vienen detrás de nosotros. Entonces creo que aún más conociendo todo eso, tenemos de verdad el deber cívico de alzar la voz y decir no a la minería. Yo les iba a realizar una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que el país realmente se ha preparado para los daños que va a causar la minería? Si en algún dado caso el gobierno, pues, como tú ya les mencionabas, obviamente tomó esa decisión sin consultar a la ciudadanía, sin hacer algún tipo de referéndum, qué sé yo, y dijo, sí, aquí va, y los diputados, pues, ¿verdad? Solo dijeron, va, sí, presidente. Entonces, creo que también ahí nosotros tenemos que ver a quién elegimos como gobernantes, tenemos que ponerle mucho ojo a eso, pero les pregunto a ustedes dos como expertos en el tema, ¿creen que el país realmente esté preparado para los daños que se vienen? Si van a poder contrarrestar todo eso, si a los salvadoreños van a tener, por ejemplo,
buena salud, por ejemplo, van a tener buena calidad de aire si en algún dado caso la minería, si en lo abierto es aprobada, qué sé yo. Amalia. Bueno, aquí hay dos cosas que me gustaría aclarar, pero primero quiero hacer un comercial. Al final me encantaría tomarme 2 minutos para explicar un poco sobre la iniciativa de la recolección de firmas que anunciara la Iglesia, que es un esfuerzo que hemos impulsado desde organizaciones de sociedad civil. Bueno, pero a ver, se nos dijo, miren, Dios ha puesto un tesoro bajo nuestros pies. Voy a coincidir en esa afirmación, pero el tesoro no son los minerales. El tesoro que El Salvador tiene bajo suelo es el agua. Hace años, pero es que te llevamos décadas pronunciándonos porque se deje de usar agrotóxicos, agroquímicos, tanto en el cultivo del maíz como en el monocultivo de caña de azúcar y otros tantos. El algodón también utilizó mucho de esto. Prueba de ello son estos barriles que dejaron abandonados allá en San Luis Talpa. ¿Por qué queríamos que dejaran de usar agrotóxicos? O queremos, al final del cuento seguimos luchando por esto, ¿no? Y es que la filtración de los agrotóxicos en el subsuelo lo que hace es contaminar los mantos acuíferos. Sí. Y si ya este señor presidente tiene toda la razón al afirmar, mire, el 95% de las aguas superficiales en El Salvador está contaminada, y es cierto porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene centros de monitoreo y así lo afirma, entonces ese tesoro, el que está debajo del suelo, es el que no tenemos que permitir que se contamine. Y uno de los problemas de estas colas que deja la minería, de estos pozos de agua residual que deja la minería, que no se puede utilizar, sino que se tiene que tratar, es justamente la filtración al subsuelo. Ya sea por efecto de lluvia, ya sea por efecto de evaporación y luego precipitación, en fin, por tantos medios, es justamente la filtración hacia los mantos acuíferos. Y tenemos que entender que el EMPA tiene una gran importancia en el ecosistema nacional, no solo por el agua superficial, que abastece a más de 1,5 millones de personas. 500,000 en San Salvador, que tomamos agua de Anda, pero también 1 millón de personas que son ribereñas, que allí hay agricultura, que allí hay ganadería y todas las demás actividades económicas. Por esto es que los que son dueños de esas actividades económicas en su momento entendieron que la minería era totalmente nociva para su propia producción. Y por eso llegamos a ese acuerdo nacional en 2017. Ahora, si permitimos que el EMPA se contamine, no vamos a tener el problema solamente de la escorrentía y de la contaminación físico-química del agua del EMPA superficialmente, sino del acuífero que está debajo del EMPA, que es el segundo en importancia después del acuífero costero, que es el que está en San Vicente, entre San Vicente y La Paz. Entonces, no vamos a tener solo un problema, se desata una serie de problemas que además nos quitan el verdadero oro que hay debajo de nuestros pies, que es el agua de mejor calidad, el agua que debería servir para la población, pero del cual se aprovechan los cañeros en El Salvador. Entonces, nada se ha hecho por resolver los problemas de crisis hídrica, la injusticia hídrica en El Salvador. Se aprueba una ley que no funciona y que está diseñada para no funcionar, y lo advertimos desde sociedad civil. Desde 2004 venimos luchando por una legislación que sea justa y que dé agua a la población, que no les mate de sed. Y ahora, con la reestructuración de la deuda, el Estado se compromete ante los financistas internacionales a conservar el EMPA, pero además de ese compromiso que no va a cumplir porque no va a tener la capacidad de cumplirlo, se mete a hacer minería, sabiendo que va a contaminar ese mismo río que pretende rescatar en papeles. Entonces, aquí hay contradicciones grandes y yo no creo que estas personas que gobiernan no tengan la información. Es que son tan cínicos y descarados que saben que no van a cumplir y no les interesa cumplir. Ya la familia presidencial tiene un antecedente. Son malos pagadores, piden préstamos y después quiebran a las empresas, a los bancos para no pagarles. O sea, ahora van a quebrar al Estado, nos van a quebrar a nosotros, los ciudadanos, para dejarnos en pésimas condiciones. La familia presidencial puede estar 15 años ahí si quiere, pero se va a acabar en un momento su régimen. Y cuando se acabe, ellos se van a ir con el dinero que drenaron del país y nos van a dejar endeudados, emproblemados y además con estos graves afectaciones ambientales, en donde van a dejar a la gente sin casa, sin comida y sin agua. Y endeudados, porque la deuda externa, me imagino que en vez de bajar, va a ir subiendo. Oscar, de acuerdo a tu experiencia en la parte jurídica, ¿cuál es una de las garantías que nosotros como salvadoreños podríamos exigirle
a las autoridades que nos cumplan, por ejemplo. O a qué instancia es que, por ejemplo, en ese caso podríamos abocarnos de ir para que ya no se siga avanzando en ese tema, sino que de verdad venga el gobierno y escuche de verdad a la población y que pueda detener ese proceso, o ya es un hecho de que sí va a pasar. Correcto. Vean, nosotros en principio mantenemos la posición de que esta ley es inconstitucional. Esta es una ley... ¿Pero por qué es inconstitucional? Perdón, para que entendamos por qué es inconstitucional. Es una ley inconstitucional porque afecta directamente derechos que se consagran a nivel constitucional, que digamos es nuestra primera ley. ¿Ya? Todos los derechos consignados a nivel de constitución tienen un peso o una ponderación jurídica sobre otras leyes, sobre otros cuerpos normativos. Es la constitución, es nuestra ley primaria. Todo lo que se consigna ahí debe estar respetado. Es así como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, prevalece sobre todo otro tipo de normativa que la contradiga. Sí. En ese sentido, consideramos que esta ley de minería metálica contradice en principio el derecho a la vida, consagrado en la Constitución, pero también contradice el artículo 117 de la Constitución, que habla del derecho a un ambiente sano. En esa medida, este cuerpo normativo debe ser declarado inconstitucional, por varias razones, por varios motivos, pero también porque no cumple en su proceso de formación de ley esta ley de minería metálica con una parte que es la parte del debate, que es la parte de la discusión vasta, suficiente para tomar una decisión. Sí, porque al menos, perdón que te interrumpa, algún estudio que se hizo antes de eso con las comunidades, con la parte de las organizaciones de sociedad civil, el gobierno creo que no ha dado información de eso, ¿verdad? No han presentado. ¿O no han presentado? No han presentado ninguna información. Al contrario, para el gobierno las comunidades son sus enemigas, porque las comunidades están en contra de la minería metálica. Entonces, ¿cómo es? Perdón, tengo preguntas. ¿Cómo es entonces que llega esto a la Asamblea Legislativa y dicen los diputados sí? ¿En qué momento la comisión, no sé si la Comisión de Medio Ambiente analizó esto? Porque sí, todavía existe la Comisión de Medio Ambiente. Tiene otro nombre ahora mismo. Recordemos que la nueva configuración legislativa hizo una especie de licuado y pusieron en una sola comisión varias comisiones. Esta comisión es la de Salud, Tecnología y Turismo. O sea, no sé cómo puede compaginarse eso, pero justamente esa es la comisión que debió haber analizado. Y uno de los reclamos de las diputadas de oposición que estaban presentes en esa audiencia, digámoslo, en ese análisis es eso. Mire, no aprobemos, no le demos paso, no le demos trámite todavía. Tenemos que escuchar a los expertos, tenemos que escuchar a la población de sociedad civil que vive cerca de los lugares en donde se pretende minar, y eso no fue posible. Luego, ya con la primera plenaria de este año, una de las diputadas de oposición dice, mire, deroguemos esa ley que es inconstitucional, y obviamente 57 diputados dijeron, no vamos a derogar. Entonces, a mí me parece que lo que menciona Oscar es totalmente necesario analizarlo, porque la Constitución es el acuerdo bajo el cual nos regimos todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, y nadie, ni siquiera el presidente, puede estar por encima de la Constitución. Sabemos que también han hecho todas las artimañas posibles, han generado todos los mecanismos para que la Constitución también pierda validez y poder reformarla como a ellos les dé la gana, pero al momento no la han reformado. Por lo tanto, la que es vigente hay que respetarla y hay que hacerla respetar, porque juraron sobre la misma Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes consignadas en ella misma. Entonces, esto es algo que, y hablando de las comunidades precisamente, esto es algo que las comunidades debemos adquirir la conciencia y, por supuesto, respaldar a las que están haciendo resistencia, porque hay impactos y los impactos son diferenciados. Ciertamente, todos y todas en El Salvador vamos a ser afectados por la actividad minera,
pero una de estas situaciones en donde el impacto es diferenciado es hacia aquellas comunidades que van a estar cerca de donde se va a minar. Y por ejemplo, en el caso de San Isidro, que es una de las comunidades en donde la mina El Dorado es la que primero se exploró y que ya tiene efectos sobre la población, pues nos dicen, mire, para abrir el boquete, para abrir el agujero donde vamos a empezar a minar, mínimo son 14 kilómetros cuadrados de territorio, o sea, un municipio. O lo que antes era un municipio, ahora es un distrito. Pero toda esa gente que vive en el entorno va a tener que irse, porque no va a poder vivir ahí. Si es minería a cielo abierto, hablábamos de contaminación en el aire por partículas de polvo, y por supuesto hablamos de la imposibilidad de seguir cultivando en su entorno. Por tanto, esa gente se queda sin medio de vida, son agricultores la mayoría. Y eso es algo que tenemos que continuar reflexionando. ¿Y de qué van a vivir? ¿O el Estado les va a dar una pensión, su casa? O sea, todas esas cosas creo que no las tenemos claro, porque en realidad creo que las autoridades, y en este caso el presidente y pues la comisión, qué sé yo, comitiva, como quieran llamarle, que ha creado para la minería, no se ha dedicado como a explicar. Simplemente creo que tenemos publicidad de creadores de contenido que nos dicen por qué es buena la minería, por qué la minería es sustentable en El Salvador, pero en realidad no nos hablan de esa parte oscura y de lo que tú estabas comentando, que es una ley que debió ser derogada. Entonces, síguenos contando, Oscar, por qué es inconstitucional y lo demás que nos estabas comentando. Correcto, es inconstitucional y además es ilegítima, porque tuvo que haberse discutido con todos los sectores. La posición de la gente es que no quiere minería metálica, porque no solo es que no estemos preparados, es que es una actividad de muerte. O sea, toda minería va a contaminar, toda minería mata. Y este país, o sea, la minería no debería de ser una alternativa, ni siquiera considerarse como una alternativa. Sin embargo, pues lo están haciendo y lo tenemos ahí, ya es una realidad. La Asamblea no va a dar marcha atrás. Tenemos un gobierno que pues lo dirige una sola persona, ya los 3 órganos del Estado, o sea, todo está alineado a una voluntad, y por lo tanto estas instituciones pues responden, ¿no? y sirven a esa voluntad. Sin embargo, como ya lo decía Amalia, nosotros tenemos que hacer respetar esas normas que aún están vigentes, y nuestra norma primaria, que es la Constitución de la República. Decíamos, no fue ampliamente debatido, no fue consultado. La Constitución de la República, incluso la vigente, solo manda la consulta formal, digamos, en una sola vez y para una sola ocasión, que es que si todos los centroamericanos decimos que vamos a conformar la Federación Centroamericana, que eso realmente está en el cacho de la luna, ¿verdad? Pero para esos temas que son trascendentales, que deberían de contar con la legitimidad y con el respaldo de la gente, nunca son consultados. Entonces, como no se consultó, no hubo un amplio debate, pues hay un vicio en su proceso de formación de ley. Fue, como ya lo decía Amalia, una ley express, ya incluso convocan un 23 de diciembre, y en la noche, pues resulta feliz Nochebuena, ¿verdad? Ya tienen una ley de minería metálica. Y bueno, frente a eso existen mecanismos de control constitucional que pueden aplicar la ciudadanía, ¿no? Y uno de estos mecanismos de control justamente es las demandas o los procesos de inconstitucionalidad. Es decir, exigirle a la Sala de lo Constitucional de que existe un vicio en el proceso de formación de ley, y que además contradice un principio constitucional esta ley, y que la declare por lo tanto inconstitucional. Que la Constitución pesa más que la ley, y que no debe ser aplicada y debe ser derogada. Frente a eso, pues es ese mecanismo el que se está utilizando en la vía formal. Claro, en la vía legítima es la organización de las comunidades, la articulación de la gente, la denuncia, desmontar todo ese discurso de que la minería, hay minería alternativa, minería que no contamina. Incluso se atrevieron a decir que con la minería, con la aprobación de esta ley, iban a descontaminar otros más, que es algo ridículo. Falacia totalmente. Exacto. Entonces, creo que por esas 2 vías puede ir, ¿no? La vía
activar los mecanismos institucionales que sabemos que políticamente están cooptados por ellos, pero hay que activarlos, hay que hacer contraloría social. Y también la lucha organizada de las comunidades. Totalmente. Sí, ya en honor al tiempo, ya para ir finalizando, ya que nuestra audiencia y a nosotras, Cindy, también aquí ya sabemos un poco más sobre todo el impacto negativo y lo inconstitucional que es esta nueva ley, sabemos de que hay acciones, ya lo mencionaba Amalia, hay recolección de firmas y sabemos también de que se está convocando a concertaciones. Entonces, si nos pueden hablar un poquito más sobre estas acciones en las que las ciudadanas y ciudadanos podemos participar para que el gobierno vea de que somos personas activas y estamos en contra de, y que realmente vea el descontento que hay en la población. Entonces, no sé si nos pueden hacer o dar los datos, ¿verdad?, de todas estas actividades. Bueno, entonces vamos con el comercial. Sin duda, hay impactos de la minería que no hemos analizado, el tiempo es corto, pero me voy a atrever a decirle, bueno, si queremos continuar hablando de esto, podemos traer gente de las comunidades porque sí, claro, los impactos diferenciados sobre las mujeres y cuerpos feminizados son totalmente necesarios hacerlos públicos. Y, por supuesto, hablar sobre el activismo ambiental que está siendo criminalizado en los territorios. Amalia, y para no interrumpirte, que vamos a hacer una segunda parte de este tema para ahondar más y los vamos a invitar a ustedes también para que vengan y nos hablen de todos esos puntos que no pudimos tocar por el tiempo. Perfecto. Entonces, la palabra. Vamos ahora con el comercial. Desde sociedad civil, dada el análisis jurídico que se ha realizado, se pretende impulsar una acción de llevar una correspondencia hacia la Corte Suprema justamente con estos argumentos de inconstitucionalidad de esta nueva ley de minería, nueva ley general de minería, en donde argumentamos justamente la violación a los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución y, por supuesto, argumentamos sobre los tratados y acuerdos internacionales que El Salvador tiene que cumplir porque se comprometió de libre voluntad a cumplirlos, siendo un Estado para garantizar la dignidad de la vida en los territorios para la gente. Y esta acción también comprende el respaldo de la población. Sí. Necesita del respaldo de la población. Para justamente hacer valer ese respaldo de la población, junto a las organizaciones de sociedad civil ambientalistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones de mujeres de territorio y la iglesia, las iglesias históricas, entre ellas la luterana, la católica, la anglicana. Y ayer, ¿verdad que ayer creo que en los medios salió una nota de que se habían unido? Sí, de hecho, Bautista, entre otras. De hecho, estas articulaciones suceden coyunturalmente cuando la sociedad civil está demandando algo que ellos consideran que merece el apoyo total de las iglesias. Entonces, tanto la Conferencia Episcopal como las iglesias históricas han anunciado a través de conferencia de prensa que estamos en recolección de firmas. Y es justamente esto. Esa firma es un formato bastante simple, solo requiere el nombre, la firma y la fecha en que se recolecta la firma. Está a disposición en las 175 parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador y estamos todavía conversando con las otras diócesis para ver si es posible la recolección de firmas. Nosotros desde sociedad civil no éramos tan ambiciosos, pero la Iglesia Católica dijo, mire, podemos con 1 millón de firmas. Entonces ahora estamos justamente tratando de colectar 1 millón de firmas a través de todas las iglesias, pero también en concentraciones. Por ejemplo, la BINAES va a ser sede de un plantón el día domingo y pretendemos... ¿A partir de qué horas? A las 8 de la mañana lo han anunciado los organizadores, las organizadoras, y pretendemos justamente también hacer promoción de esto en ese espacio. Ojalá podamos coincidir. Y por supuesto, todas las demás actividades como próximo febrero que tenemos, el 24 de enero tenemos una caravana allá en Cabañas, justamente por los compañeros defensores. La mesa está presidiendo también esa actividad. Ahí va a haber recolección de firmas. En febrero, durante la vista pública del nuevo proceso que les han montado a los compañeros acá en Ciudad Delgado, vamos a hacer recolección de firmas y pretendemos, antes de que termine el mes de febrero, justamente darle camino a esta carta, esta correspondencia en donde estamos reclamando la constitucionalidad de esta ley. Entonces vamos a estar en diversas actividades. Creo que es necesario que nos sumemos. Creo que debemos salir de la virtualidad y qué bueno que estos compañeros jóvenes se van a sumar a estas acciones en ese plantón frente a la biblioteca. Y bueno, ahí estaremos para dar ese apoyo.
Oscar, tú quisieras un último mensaje a la audiencia, quisieras decirle, no sé, desde la mesa que tú representas y también la institución, algún mensaje a nuestra audiencia. Sí, yo creo que es el momento y hay que hacer el llamado para sumarse en defensa de la vida. No hay que tener miedo, ¿ya? Si no hacemos nada, este país se va a la catástrofe. Ya esto fue, digamos, lo que nos debe de activar. Tiene que ser la chispa para defender no solo nuestro territorio, no solo nuestros bienes naturales, sino nuestro futuro como país. Por lo tanto, el llamado para sumarse a estas acciones, para hacer esta acción de dar la firma, de respaldar y de expresar la voluntad de estar en contra de esta industria de muerte, ¿no? Entonces, quizás hacer ese llamado, reiterar desde la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y desde FESPAD, pues también nos sumamos, también acompañamos y hacemos el llamado también a otras instituciones. Por ahí vimos que la Universidad de El Salvador había sacado algunos pronunciamientos. Bueno, le hacemos el llamado a la universidad, a la única universidad pública del país, ¿no? Para que se sume a estas acciones. Ya van a iniciar clases, las universidades van a iniciar clases. Hacemos el llamado a las universidades para que se sumen también a estos procesos. Creo que la lucha colectiva, pues, da frutos. Y yo también quisiera recordarles a la audiencia que a partir del 2009 el rechazo a la minería cobró la vida de 5 ambientalistas. Y creo que eso es muy importante y que no lo debemos olvidar. Ellos y ellas merecen justicia porque obviamente lucharon por una causa que a usted, a mí, a nosotras, todavía hoy en día estamos luchando contra eso y que nos va a beneficiar, y es el hecho de no tener minería en el país y estar totalmente en contra y sí estar a favor de la vida. ¿Avi? Sí, solo para ir finalizando, le voy a dar los resultados de la encuesta porque realizamos una encuesta en las redes sociales del colectivo y la primera pregunta decía, ¿conoce los impactos negativos de la minería metálica en el medio ambiente? Y en Instagram el 71% de las personas que respondieron dijeron de que sí, conocen y están conscientes de los impactos negativos. En Facebook fue el 56% de las personas que dijeron conocer estos impactos negativos y en Twitter fue el 100% de las personas. Luego, la segunda pregunta era, ¿estás de acuerdo con la decisión de permitir la minería? Las respuestas eran sí, no, un poco o nada. En Instagram, el 85% de las personas que respondieron no están de acuerdo. En Facebook, el 79% de las personas no está de acuerdo. Y en Twitter, el 72%. Entonces, podemos visibilizar también acá de que las personas no están de acuerdo. La mayoría no está de acuerdo. Y creo que es muy importante ahondar y preguntar a las autoridades, ya sea en sus plataformas personales, o por qué no, acompañando a ese tipo de actividades a la cual nos están invitando el domingo, ¿verdad, Amalia? A partir de las 8 de la mañana en Abinaes, alzar la voz y decir no a la minería. De verdad, muchas gracias porque nos acompañaron ese día en ese capítulo. Lastimosamente el tiempo ha sido corto y no pudimos ahondar más información sobre este tema, pero nos comprometemos que vamos a tener una segunda parte para hablar sobre más de ese tema, que creo que hay mucho que decir todavía. Y pues de verdad, muchas gracias por estar en sintonía de nosotros, por vernos a través de las diferentes plataformas de Colectivo Alejandría y también de la radio de todas. Gracias y nos encontramos a la próxima. Adiós.